Hola, bienvenidos nuevamente acá a la Ribera de Jardín, año 2023. Hoy me toca hablar del Maaser, o más conocido como el diezmo. El Maaser, el diezmo. ¿Quién lo tiene que dar? ¿Está vigente al día de hoy? Sí, hoy día vamos a tocar este tema que es un poco complicado para algunas personas, pero en realidad es bastante sencillo para el judaísmo. El Maaser, básicamente, por lo que estipula en la Torá, es la entrega del 10% de tu aumento de ganado o tu aumento, en este caso, de semillas vegetales, que corresponde básicamente a la agricultura. El Maaser o diezmo va a tener varios grupos distintos de cómo se tiene que entregar este diezmo, sea de fruto, sea de ganado, pero están divididos en categorías. La Torá nos va a entregar en distintas partes cómo están divididas estas categorías y cómo es la obligación y cómo se tiene que hacer. También la Torá y la tradición dentro de la Mishnah y el Talmud nos va a indicar cuáles son las personas indicadas que tienen que entregar el Maaser y cuáles son las personas que están exentas y no tienen que entregar el Maaser. Por lo general, esto en el mundo cristiano no es muy conocido. Las personas que voy a nombrar ahora dentro de lo que voy a mostrar en pantalla, pero el Maaser en realidad es más que monetario. La idea del maaser o diezmo a través de la ganancia, a través de un sueldo, ¿no es cierto?, o de un negocio, es mucho más moderno post destrucción de los templos. Pero en la época del templo, el maaser tenía que ver solamente con el tema ganadero o el tema de agricultura, con algunas excepciones monetarias que voy a explicar dentro del video. Ahora, ¿quiénes son las personas que están obligadas a entregar este maaser y cuáles son las personas que están exentas? Veamos inmediatamente acá en pantalla. Dice así. Las personas que están obligadas a entregar todo tipo de maaser son la mujer y el hombre judío, el levita, el rico, el pobre y el rey. Estos son los 4 tipos de personas que están obligados a entregar un diezmo de todas sus ganancias. Y como segundo grupo tenemos a todas las personas que están exentas de esto, que son el sordomudo, el imbécil, el menor de edad, el que ofrece lo ajeno y el pagano. Estas personas que están mostrándose acá son personas que tienen algún tipo de defecto o el maaser tendría algún tipo de defecto. Por lo general se habla del sordomudo, el ciego y un grupo de familias que tienen que ver con las personas que tienen algún tipo de defecto, como se conocía en la antigüedad. El imbécil, aunque suene un poco fuerte la palabra, se refiere a la persona que no tiene su nivel intelectual adecuado para distinguir una cantidad necesaria para que su maaser sea el correcto. El que ofrece el ajeno, obviamente, tiene que ver con la persona que está ofreciendo maaser a través de un robo o a través de una persona tercera, que es algo que no se puede hacer. Y el pagano se refiere ya derechamente a un idólatra, ¿no es cierto? El cual no se debe aceptar en el templo y de ninguna manera se va a aceptar su maaser. Ahora, ¿cuáles son los grupos que están dentro de la Torá? La cantidad de diezmos que están estipulados en la Torá son varios, pero hay 6 que son los principales, que los vamos a ver ahora en pantalla y los vamos a explicar y indicar dónde están. Acá tenemos los 6 grupos más principales en realidad que tienen que ver con el maaser, que es el maaser rishon, más conocido como el primer diezmo, que tiene que ver con los productos vegetales, y esto lo podemos encontrar en el libro de Bamidbar, que es el libro de números, en el capítulo 18, versículo 24. El segundo ese es el maaser sheni, conocido como el segundo diezmo. Esto está en el libro de Deuteronomio, que es el libro de Devarim, en el capítulo 14. Después tenemos el terumat maaser, que es el diezmo del diezmo, que es un diezmo que es exclusivo de los levitas, que ellos tienen que entregar. Y esto lo podemos encontrar también en Bamidbar, capítulo 18. Luego tenemos el maaser ani, que corresponde al diezmo de los pobres, y este tiene que ver, y este está ubicado en el Sefer de Barín también, en Deuteronomio, capítulo 14. Está el Behemá, que es el diezmo de todo tipo de ganado, de aumento de ganado, que está en el libro de Baikra, que es el libro de Levítico, capítulo 27. Y luego tenemos un maaser que no está directamente en la Torá, pero sí está tomada la idea desde la Torá, que se llama el maaser de Mai o el diezmo dudoso, y este diezmo se va a establecer en la época del segundo templo. En el primer templo no existe este tipo de diezmo, pero sí en el segundo templo aparece a través de Yohanan Hircano, que pertenece a la familia Macabea. Ahora, tal como dice acá en pantalla, todos los diezmos son entregados y se cumple este mandamiento de mitzvah en la tierra de Israel, en Eretz Israel, ya que todos estos tipos de diezmos están ligados a la agricultura, a la ganadería y a la vida social de Israel. Por lo cual, todos estos diezmos están ligados exclusivamente a la tierra de Israel y no están ligados ni obligados a lo que corresponde a la diáspora. Ahora, Rambam, más conocido como Maimónides, en su obra Mishneh Torah, nos va a indicar o nos va a ordenar cómo se guarda este tema del maaser. Dice así: las ofrendas y diezmos solo tienen vigencia por mandato de la Torá en Israel.
tanto en la época que existía el templo como en las que no estaba. Los profetas hasta llegaron a establecer que rigiera en Babilonia, porque está cerca de Eretz Israel, y la mayor parte del pueblo que vivía en Eretz Israel va y vienen de allí. Y los antiguos sabios establecieron que tuvieran vigencia también en Egipto, en la tierra de Amón, en la tierra de Moab, porque son territorios que rodean a Israel. Estas disposiciones que van a colocar los sabios y los profetas es porque dentro de la promesa de Israel, la tierra que iba a ser conquistada obviamente entra al marco de Israel, y como ya tenemos Yehudim o judíos viviendo ahí alrededor, entonces ellos también tienen la obligación de viajar a Jerusalén en este caso y entregar su diezmo correspondiente. En caso que estas tierras fueran conquistadas, los israelitas ya no quedaban en un estado apto para poder ofrendar, por lo tanto estas tierras no estaban en este caso en condiciones de llevar un maaser. Entonces estas disposiciones tienen que ver cuando Israel gobernaba ciertos lugares o existía una población grande en el lugar, donde por lo cual esa pequeña tierra que estaba ahí podían diezmar. Si bien en un principio yo dije que todas estas disposiciones tienen que ver con Israel, pero lo que van a hacer los profetas y los sabios tiene que ver con un tema de que, con la promesa de Israel que iba a conquistar todas estas tierras tal como se le prometió a Josué. Hay que recordar que Josué hizo repartición de tierras sin haber conquistado primeramente, por lo cual, basado en esa primicia, los sabios de Israel y los profetas van a decir que los judíos que viven en Babilonia o en las tierras que están alrededor de Israel también deberían hacer diezmar de sus productos. Ahora, esta disposición tiene un paréntesis, que estas tierras están conquistadas por Israel. En ese caso lo pueden hacer. En caso que Israel fue conquistado o fue invadido en esos lugares al menos y quitadas esas tierras, entonces los judíos que viven en ese lugar ya no pueden diezmar. Ahora vamos a ver y desglosar uno por uno el tipo de maaser, cómo está establecido en la Torá y cómo se tiene que guardar de manera general. No voy a explicar tan en profundidad cada punto, porque el mundo del maaser es muy extenso y muy difícil de explicar. Lo que voy a intentar hacer en este video es explicarlo de la manera más sencilla posible, lo más resumida posible, para que se entienda la idea general de cómo se tenía que cumplir y dónde está ubicado la disposición de esta mitzvah. Entonces nos vamos acá a la pantalla y vamos al Maaser Rishon, que es el primer diezmo que se tiene que entregar. Antes de explicar esto, para poder apartar este diezmo, el primer diezmo, se tiene que hacer primeramente algo que es llamado la Terumá Gedolá, o la gran ofrenda. Esto tiene que ver que cuando uno tomaba todo lo que yo recolectaba, lo que se refiere a lo que es específicamente frutos y vegetales, yo tomaba el grueso completo de mi producción, ¿no es cierto? Llevaba esto al templo y de esta ofrenda se sacaba el 10% que quedaba para el levita. Ok, dicho eso, entonces aquí entramos con el primer Maaser Rishon, o el primer diezmo. Y dice así: esta disposición está en el libro de Números, capítulo 18, y dice de esta manera: a los hijos de Leví, he aquí que les he dado todos los diezmos de Israel por posesión a cambio del servicio que realizan, el servicio de la tienda de reunión, o el Mishkan. Luego en el versículo 24 va a decir: pues el diezmo que los hijos de Israel elevan al Eterno como un regalo se les ha dado a los levitas por posesión. Por eso les dije, entre los hijos de Israel no heredarán posesión. Y en el capítulo 27 del libro de Levítico va a estar la disposición, en este caso de la Terumá Gedolá, de la cual se va a sacar este primer maaser. En Levítico capítulo 27 va a decir así: cualquier diezmo de la tierra o de la semilla de la tierra, del fruto del árbol, le pertenece al Eterno, es santo para el Eterno. Es decir, que de este que está acá, perdón, lo voy a marcar, de este que está acá, de acá se saca la gran truma o la ofrenda grande, de la cual se va a desprender esto de acá. Entonces, el Maaser Rishon corresponde a la entrega de todos los vegetales y frutos producidos ese año en Israel. Ahora, este diezmo es exclusivo de los levitas, tal como puse acá en pantalla, y una vez apartado esta Gedolá o gran ofrenda, ¿no es cierto?, de frutos, de semillas y de vegetales, esta se lleva al templo, se separa el 10% como ya expliqué,
Y todo esto está tratado y está explicado en el tratado de la Mishnah llamada Maserot, que corresponde a todo el tema de los diezmos. Como lo mencioné anteriormente, no voy a explicar todo esto porque el tratado es súper extenso y súper detallado de cómo está explicado el tema. Pero, en primera instancia, es la gran ofrenda, se separa, se hace el diezmo y de ese diezmo le corresponde a los levitas. Una vez que este diezmo es tomado por los levitas y se le aplica a la Kedushá, ¿no es cierto?, una santidad, luego el restante, que vendría siendo el 90%, entonces ese 90% ya tiene o ya está libre de algo que se llama Jobá, que es obligación, y la persona ya puede consumirlo, producirlo o venderlo según lo que él estime conveniente. Luego tenemos el segundo Maaser, más conocido como Maaser Sheni, y este segundo Maaser es algo especial y es distinto al primero. Este Maaser solamente se entrega y se debe apartar el año 1, el año segundo, el año cuarto y el año quinto, respectivamente, que corresponde a todos los ciclos de cada 7 años, que tiene que ver con el descanso de la tierra, más conocido como la Shemitah. Y el mandamiento de este Maaser Sheni está en el libro de Devarim, en el capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice así: separarás el diezmo de toda la cosecha de tu cultivo, el fruto del campo, año tras año. Y comerás el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y el primogénito de tus vacunos y de tus ovejas ante el Eterno tu Dios, en el lugar que ha de elegir para que descanse su nombre, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Si el camino fuere demasiado largo para ti, y no podías cargarlo, porque el lugar que eligiera el Eterno tu Dios está lejos de ti, pues el Eterno tu Dios te habrá bendecido. Entonces podrás cambiarlo por dinero, envolver el dinero en tu mano, y el lugar ha de elegir el Eterno tu Dios. Perdón. E ir al lugar que ha de elegir el Eterno tu Dios. Puedes gastar el dinero en todo lo que te desee tu corazón, en ganado, oveja, en vino o en bebida alcohólica o cualquier cosa que ansíe tu alma. Lo comerás allí ante el Eterno tu Dios y te regocijarás tú y tu casa. Ahora, la diferencia de este maaser, que se entrega no todos los años seguidos, sino solamente en el primero, en el segundo, en el cuarto y en el quinto año. El tercero y sexto año no se entregan, que eso corresponde a otro maaser, a otro diezmo. Este maaser se tiene que comer en Jerusalén. La Torá aquí nos dice, en el lugar que estableció el Eterno tu Dios para morar su nombre. No dice específicamente ahora en el libro de Deuteronomio cuál es ese lugar, pero sí sabemos que después, en la época del rey David, el rey David va a elegir Jerusalén como la capital y Dios habita ahí su nombre. Ahora, tal como dice la Torá, si este judío vivía a más de 14 días de viaje o vivía extremadamente lejos de Jerusalén, o de Israel en este caso, ahora, si este judío vivía muy lejos de la tierra de Jerusalén, entonces se le da una opción que él podía llevar un dinero y ese dinero lo podía cambiar dentro del templo y ahí podía comprar su vino, podía comprar el animal o lo que él quisiera entregar como maaser, el equivalente al dinero que él llevaba. Por lo cual, en el texto dice así: tal como está estipulado en la Torá, si el judío residía muy lejos de Jerusalén, le era permitido llevar un dinero y poder cambiarlo en el templo por animal, frutos vegetales. Este diezmo está destinado directamente al uso de comidas. Es decir, que este dinero no lo podía ocupar en otra cosa porque ya estaba destinado como maaser para el templo. Entonces, este maaser no le corresponde al levita. Este maaser que se lleva, vuelvo a repetir, el año primero, segundo, cuarto y quinto del ciclo de la Shemitah, que son cada 7 años, este maaser se tenía que comer en el templo y ahí el judío podía alegrarse, incluso beber bastante, porque tenía regocijar y tenía que calmar su corazón con mucha alegría, mucho simjá, como se dice en hebreo. Entonces básicamente tenía que consumirlo completo en Jerusalén y no en otro lugar. Entonces, este es la característica del Maaser Sheni. Luego tenemos un Maaser bastante especial que se llama el Terumán Maaser o el diezmo del diezmo. ¿Quién tiene que entregar este Maaser? Bueno, este Maaser lo entrega el levita. Y el levita que recibe del primer Maaser que hablamos, explico, el primer Maaser o el Maaser Rishon, el cual llevaba el judío al templo,
que era de frutos vegetales, ¿no es cierto?, de ese tipo de maaser, el levita tomaba ese 10% y una vez que hacía la kedusha, lo santificaba por darle una definición, él tomaba otro 10% de ese y se lo entregaba a la familia de los Kohanim, que son los descendientes del hijo de Aarón. Entonces el levita tenía la obligación también de diezmar de ese diezmo, y eso se llama el Terumat Maaser. Y esto está estipulado en el libro de Números, en el libro de Bamidbar, en el capítulo 18, y dice así: y a los levitas le hablarás y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo de ellos, de los judíos, que os ha dado por posesión vuestra, elevaréis de él un regalo al Eterno, un diezmo por diezmo. Vuestro regalo será considerado para vosotros como el cereal del granero, como el mosto de la tina. Es decir, lo que ellos están recibiendo se les va a considerar como si hubiera sido su propia plantación en su propia tierra. Por lo cual acá, como está escrito, una vez que los levitas recibían estos diezmos, estos debían separarlos, como ya lo expliqué, y ser entregados a los hijos de Aarón, que son los Kohanim. Ningún producto podía ser consumido sin diezmar ante su cantidad para que adquirieran una kedusha, una santidad, y liberar de la jová o de la obligación a este judío que había entregado el primer maaser, el maaser sheni, el maaser rishon. Y esto está estipulado, ordenado y explicado en el tratado Terumot, que también está dentro de la Mishnah. En síntesis, este tercer maaser, más conocido como el Terumat Maaser, vuelvo a la redundancia, el diezmo, esta obligación del levita, una vez que liberaba al judío, tomaba ese maaser, vuelvo a repetir, y le entregaba el 10% de ese al Kohen Agadol, y luego él podía hacer uso ya de este maaser. Entonces ya tenemos tres tipos de diezmos explicados de manera general, obviamente vuelvo a repetir, pero vamos entendiendo cómo va funcionando este tema dentro de la Torah. Luego tenemos como cuarto el maaser ani, o más conocido como el diezmo de los pobres. Este diezmo, a diferencia del maaser sheni, que se entregaba el primero, el segundo, el cuarto y el quinto, el maaser que corresponde a los pobres, que le corresponde al pobre, la viuda, etc., es entregado el tercer año y el sexto año del ciclo anual, del ciclo de cada 7 años de la Shemitah. Esto lo podemos encontrar en varias partes de la Torah y del Talmud, pero se puede entender bien si se estudia el tratado de Peah de la Mishnah, que tiene que ver con las esquinas de los campos, el cual hay un mandamiento que el dueño de la finca o el dueño de esta parcelación no podía, en este caso, recoger de lo que estaba en las puntas del campo, porque eso era la comida para los pobres, para el necesitado, para la viuda o el extranjero. Entonces, este mandamiento dice así, y esto está ubicado en el libro de Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19, dice así: cuando recolectes tus cosechas en tu campo y olvides un manojo en el campo, no regresarás a tomarlo, será para el prosélito, para el huérfano y la viuda, para el Eterno tu Dios, te bendiga en todas tus obras. A eso se refiere el Masajet Peah, que lo explica en la Mishnah, todos los detalles de ese tipo. Luego, retrocedemos un poco en el libro de Devarim y nos vamos directamente al mandamiento de el Maaser Ani. Dice así: al cabo de 3 años, separarás todos los diezmos de tu cosecha de ese año y los depositarás dentro de tus ciudades. Luego dice: entonces el levita podrá venir, pues no tiene porción ni herencia junto a ti, y el prosélito, y el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, para que puedan comer y saciarse, para que el Eterno tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. Es decir, de este ciclo de 7 años que dura la Shemitah va a estar dividido en 2 grupos. El primer grupo tiene que ver con el Maaser Sheni, ¿no es cierto?, que es el segundo diezmo, que tiene que ver, igual voy a repetir, aunque suene repetitivo, el año 1, 2, 4 y 5 es el Maaser Sheni, y el Maaser que corresponde a la alimentación de la viuda, del levita, del huérfano o del necesitado o al prosélito, que es el extranjero, es el tercero y sexto años. Todo el maaser de esa producción corresponde a ellos.
obviamente de las personas que vivan en la ciudad donde este judío resida. Luego, como quinto, tenemos el Maaser Behemá, y este tiene que ver directamente con el Maaser de la ganadería o los animales. Este Maaser es un poco especial porque tiene que ver con el primogénito de cada ganado, tal como está escrito en la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 27, 32, dice así: cualquier diezmo del ganado vacuno o del rebaño, todo lo que pase debajo de la vara, el décimo será santo para el Eterno. Y esto está explicado de esta forma: este diezmo rige dentro y fuera de Israel, siempre y cuando que el templo esté construido. Es decir, de todo tu rebaño que va creciendo, ¿no es cierto? Que esto todo se mide anual, que va creciendo, el primogénito de cada nacimiento de la vaca, tú tienes que entregarlo en realidad. Ese es el maaser que corresponde al diezmo de animales, pero si tú vivías en la diáspora y el templo estaba en pie, y aquí viene la disposición que hicieron los sabios y los profetas, podían viajar con ese animal y ofrecerlo como maaser, en este caso al templo, y los levitas lo podían sacrificar, consumir, etcétera, etcétera. Todo esto está tratado obviamente en la Mishnah, en el tratado de Bejorot, que no es Berajot, que es otro tratado que tiene que ver con bendiciones. Esto tiene que ver con Bejorot, que es el tratado que tiene que ver con las ofrendas y los diezmos de animales. Entonces vuelvo a repetir: se entrega el diezmo del crecimiento animal de manera anual y se llevaba en este caso al templo, y es el único maaser que podía ser entregado desde la diáspora siempre y cuando que el templo estuviera levantado. Y bueno, y para finalizar vamos a ir al último maaser, más conocido como el maaser de Mai o el diezmo dudoso. Ahora, este diezmo dudoso, como lo expliqué al principio del video, tiene que ver con la época de los macabeos, y que no tiene que ver con el primer templo, tiene que ver directamente con la época del segundo templo y la forma que está viviendo el segundo templo. Hay un caso en particular: en la época del segundo templo hay mucha asimilación, se está limpiando de paganismo, por así decirlo, y hay mucho analfabetismo todavía. Por lo cual, este diezmo dudoso que va a instalar Yohanan Arcano en el año 135 al 104 antes de la era común aproximadamente, se establece por el alto número, vuelvo a repetir, de analfabetismo que hay dentro de Israel. Entonces, como el diezmo se tiene que calcular, sea vegetal o ganadero, hay que hacer un cálculo matemático sobre eso. Entonces, este diezmo se transforma en dudoso porque este tipo de personas que quieren diezmar no saben cuánto es la cantidad real que tienen que hacerlo según el cálculo, especialmente con lo que tiene que ver con los frutos de los árboles o las plantaciones, en este caso en tierra, más que el animal. Por lo tanto, como no se sabe cómo calcular la ofrenda gigante, la ofrenda grande o la terma gedolá que pronuncié en un principio, que tiene que ver con el primer maaser, se van a aplicar ciertas leyes o se va a revisar de cierta forma, cosa que este diezmo deje de ser dudoso y sea apto. Todo esto está en el tratado de Demai, en la Mishnah también. Está estipulado cuándo es algo dudoso, cuándo no es dudoso, cuándo deja de ser dudoso, dependiendo quién lo entregue o de la procedencia, en este caso, de estos productos. En síntesis, para finalizar el video, entonces tenemos 6 grupos importantes dentro de los tipos de maserot, ¿no es cierto?, que son los diezmos de los que tenía que tener Israel. Todo este tipo de diezmos no es tan vigente al día de hoy, porque ya expliqué que tiene que ver directamente con Israel, con el templo levantado, y tiene que ver directamente con una obligación para el judío. El gentil no tiene esta obligación de hacerlo en ningún caso, solamente es para el israelita, pero que tiene que ver directamente con la tierra de Israel y con el templo levantado. Espero que te haya gustado esta explicación en general de cada tipo de cada tipo de diezmo que hay en la Torá, la separación, cómo se hace, dónde está ubicado y cómo se explica básicamente dentro de la tradición judía. No olvides suscribirte a mi canal, que me ayuda un montón, darle like y compartirlo si tú quieres, para que más personas conozcan el canal y conozcan este contenido general que ayuda bastante para las personas que están entrando o quieren conocer un poco más del judaísmo, sus tradiciones y referente a este tema, como el maaser. Se despide por la Ribera del Jardín, Andrés Acevedo, Shalom, y nos vemos en otra ocasión.